Gracias, Sofía. Gracias, Dani. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador asiste a la presentación de la iniciativa Memoria Histórica y Cultural de México. Vamos al Archivo General de la Nación. Artista extraordinario de nuestro país, un orgullo de México, de nuestra cultura actual. Y muchas gracias a Carlos Pellicer, que siempre ha estado con nosotros y que ha sido pues un fiel heredero de el legado cultural, el legado poético, arqueológico, de todo lo que representaba nuestro maestro Carlos Pellicer. Muchas gracias por acompañarnos también en este propósito. Muchas gracias a Carlos Slim, que nos acompaña. Me consta que Carlos siempre ha sido promotor, se llamaba mecenas, a los que apoyaban a creadores. Carlos fue amigo de Fernando Benítez, de don Pepe Iturriaga, que decía don Pepe, también retomando una idea del maestro Vasconcelos, decía, yo agrego con todo respeto, que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya nosotros en México teníamos universidades, porque este es un gran país. Y me consta lo de Carlos porque su tocayo, Carlos Monsiváis, donó su colección de arte popular porque se lo pedimos, se lo solicitamos, nos reunimos en una ocasión, era jefe de gobierno, y lo invité a desayunar para que aportara su colección extraordinaria de arte popular. Y Carlos me puso como condición que se mantuviera como un museo independiente y que se garantizara su conservación cuando ya no estuviésemos en el gobierno. Entonces, Carlos Slim ayudó para que se creara el Museo del Estanquillo. Aquí está Rafael Barajas, el Fisgón, que sabe de esto que estamos hablando. Y Carlos Monsiváis entregó sus piezas, es un museo extraordinario de arte popular, lo mejor de lo mejor que hay en nuestra ciudad, en nuestro país. Por eso me da mucho gusto, celebro estar en este acto. Beatriz no quiere ser primera dama, lo ha decidido también respetando a quienes en otros tiempos han actuado con ese papel, respetando a las señoras esposas de los expresidentes. Pero son, la verdad, otros tiempos y Beatriz se dedica a la investigación, a la literatura, se dedica a escribir y también a atender a Jesús y de vez en cuando a quien les habla. Entonces,
pidió que se le respetara su espacio, que siguiera haciendo lo mismo y llegamos a ese acuerdo, con el compromiso de que sí va a ayudar en este programa para la recuperación de nuestra memoria, para mantener siempre nuestra memoria histórica. Por todo lo que aquí se ha dicho, que se resume en esa frase atribuida a Cicerón, de que la historia es la maestra de la vida y quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Yo celebro que se tome esta iniciativa, que se recuperen archivos, que se conserven archivos, hemerotecas, que podamos tener todo el acervo de nuestra historia en el país. Muchas bibliotecas se han vendido a universidades del extranjero. Yo recuerdo que el maestro Santamaría, que se salvó de la tragedia o del asesinato en Huitzilac, que fue el único sobreviviente, y luego fue gobernador de Tabasco, y un hombre muy culto que hizo un diccionario de mexicanismo, considero el mejor diccionario que se ha hecho sobre esta materia. Hizo una obra editorial extraordinaria porque fue gobernador de Tabasco y se dedicó a la recopilación de documentos, datos de Tabasco, y reunió pues una biblioteca de primer orden y la entregó, llevó a Berkeley, y ahí está la biblioteca del maestro Santamaría. Recientemente también nos enteramos de que la biblioteca de Gabriel García Márquez también a otra universidad en Estados Unidos, y así muy buenas bibliotecas que están en el extranjero. Ojalá y nosotros conservemos nuestro acervo, lo que ya es público, y que se puedan rescatar bibliotecas privadas y todo el acervo cultural, artístico de México, que lo conservemos, que incluso recuperemos lo que está en el extranjero, símbolos que tienen que ver con nuestra historia. No quiero adelantar nada, pero sería extraordinario recuperar cosas que están en museos del extranjero, garantizando la seguridad, la conservación, que actuemos con mucha responsabilidad en este tema, en esta materia. Y sobre las fechas históricas del sexenio, pues vamos a tener muchos acontecimientos. Por ejemplo, el año próximo son los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. Vamos a destinar ese año a conmemorar, a recordar esta fecha por todo lo que significó este gran dirigente social, este gran dirigente campesino. Mañana es 20 de noviembre, vamos a estar también por aquí, vamos a poner una ofrenda en el sitio donde fueron asesinados el presidente Madero, el apóstol de la democracia, y el vicepresidente José María Pino Suárez, caballero
de la lealtad. Entonces siempre vamos a estar recordando nuestra historia, lo que tenga que ver con la literatura, lo que tenga que ver con la ciencia, nuestra memoria histórica. En el 2020 también son 100 años del asesinato de don Venustiano Carranza, un extraordinario presidente de México. Él fue el único gobernador en ese entonces que se pronunció de inmediato en contra del asesinato de Madero. Otros gobernadores, la mayoría, se quedaron callados o apoyaron el cobarde asesinato de Francisco I. Madero. Y él, desde Coahuila, se pronuncia en contra del huertismo, inicia una nueva etapa de la revolución. Él es el creador del ejército mexicano de la actualidad y tiene cosas extraordinarias. Aquí está Pedro Salmerón, que es un extraordinario historiador que ha escrito sobre Carranza, porque se tiene la idea de que era un presidente conservador, pero tiene cosas muy buenas, muy buenas. Por ejemplo, yo he constatado que a él se le debe la abolición de la esclavitud en México, porque tenemos la idea de que la abolición de la esclavitud se dio con el movimiento de independencia y no fue así. El cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, pero tuvieron que pasar 100 años para que en realidad, en los hechos, se aboliera la esclavitud. Y fue hasta 1914, 1915, que quedó abolida la esclavitud, cuando los revolucionarios carrancistas llegaban a las haciendas a decirles a los peones que eran libres. Y como pasa en estos casos, como no había costumbre libertaria, como en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos, no sabían los peones qué era la libertad. Entonces, cuando iban los revolucionarios a decirles ya son libres, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Tuvieron que pasar unos años para que empezaran a actuar como hombres libres. Eso también nos pasa hasta en nuestro tiempo, sobre todo en el terreno de la democracia. Como nunca ha habido democracia en el país, cuando se alcanza la democracia nos cuesta trabajo ejercerla, practicarla, porque no tenemos la costumbre, el hábito democrático. Entonces, a don Venustiano Carranza le debemos eso, la abolición de la esclavitud, y le debemos algo también extraordinario. Por él se nacionaliza el petróleo, porque él es el que promueve en el Constituyente del 17 la aprobación del artículo 27 constitucional, donde se establece el dominio de la nación sobre el petróleo. Esto no existía en la legislación y las empresas petroleras
extranjeras de ese entonces no querían que se estableciera este principio, querían que predominara la visión sajona de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo. Y en el 27 lo que se establece es que el subsuelo es de la nación, retomando la tradición de la corona española. La tierra se entregaba en propiedad, pero el subsuelo seguía siendo de la corona. Eso es lo que Carranza lleva a la Constitución, el dominio de nuestros recursos naturales y otras cosas. Por eso tenemos que pensar siempre en nuestros dirigentes. Y pues en el 21, entre otras cosas, son 200 años de la consumación de la independencia nacional. Y así, en el 21 también se establece la Secretaría de Educación Pública. Nosotros queremos conmemorar este año. Ya para entonces la Secretaría de Educación Pública va a estar en Puebla, en el plan de descentralización. Ahí va a estar despachando Esteban, pero el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que es bellísimo, con sus murales, podría convertirse en el Museo del Muralismo Mexicano, por ejemplo, para el 21. Y así muchas otras cosas. A mí me da gusto estar aquí con ustedes en este momento, en esta ocasión. Le agradezco mucho a Beatriz el que nos apoye. Vamos a contar con la colaboración de Eduardo Villegas. Él va a estar en la coordinación de la memoria histórica desde el Palacio Nacional. Va a tener su oficina en Palacio Nacional, va a depender de la Presidencia de la República, porque le vamos a dar todo el apoyo a este programa. Y aprovecho para solicitarle a los próximos secretarios que contribuyan, que apoyen esta iniciativa para mantener los archivos y recuperar toda nuestra memoria histórica. Muchas gracias de todo corazón, amigas y amigos. Las palabras del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en este evento, precisamente en el Archivo General de la Nación. Después de la pausa,